Todo el mundo estaba convencido de que este padre soltero había malgastado el último dinero que le quedaba al comprar una fábrica en ruinas por solo $4,800. Pero cuando su hija pequeña abrió accidentalmente un pasadizo secreto en su interior, se encontraron con un descubrimiento valorado en millones, y eso cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde qué país nos estás viendo. Daniel Harper siempre había pensado que la vida tenía una manera extraña de poner a prueba la resistencia de un hombre, como si quisiera medir hasta qué punto podía soportar antes de quebrarse. Desde hacía años, su existencia era una cadena de días idénticos, marcados por el cansancio, las facturas acumuladas y el eco persistente de un sueño que se había desvanecido mucho tiempo atrás. Su cuerpo era su única herramienta, sus manos ásperas y llenas de cicatrices, el testimonio de un hombre que había trabajado más de lo que había dormido. Aún así, cada amanecer se levantaba antes de que el sol alcanzara el horizonte, porque no tenía el lujo de detenerse. Había una niña que dependía de él, una niña que era al mismo tiempo su carga y su razón de seguir respirando. Lily tenía 7 años y unos ojos tan vivos que parecían absorber la luz incluso en los lugares más oscuros. Su madre había muerto el mismo día en que ella nació, dejando a Daniel frente a una responsabilidad para la que nadie lo había preparado. Desde entonces, cada día había sido una mezcla de sacrificio y culpa, de amor profundo y agotamiento constante. Vivían en una habitación alquilada en una casa vieja que se inclinaba hacia un lado, como si estuviera cansada de resistir el paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de humedad y la pintura se desprendía en tiras largas, dejando al descubierto el yeso gris. En invierno, el frío se filtraba por las grietas de las ventanas, y Daniel tenía que hervir ollas de agua sobre la estufa para que el vapor templara un poco el aire. En verano, el calor se volvía insoportable y el olor de las cañerías se mezclaba con el zumbido de los insectos que entraban por las rendijas. Lily, sin embargo, encontraba belleza donde no la había. Convertía los trozos de papel en lienzos para sus dibujos, las tapas de botellas en joyas, y los reflejos del alumbrado público que se colaban por las persianas rotas en lunas imaginarias. Una noche le dijo que su habitación era, en realidad, una torre de castillo y que él era su caballero. Daniel sonrió, pero por dentro sintió una punzada de tristeza. Sabía que ningún caballero podría proteger a una princesa en un castillo tan pobre y húmedo. Cada día se levantaba antes del amanecer, preparaba un desayuno sencillo y acompañaba a Lily hasta la escuela pública al otro lado de la calle. Después se iba a su trabajo, una jornada interminable de cargar cajas y reparar motores oxidados en un taller que olía a aceite quemado. El sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y algunos medicamentos para la tos crónica que lo acosaba cada invierno. En las noches, cuando Lily dormía, se sentaba junto a la ventana y miraba las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en la vida que había querido tener, una en la que su mente y no sus manos lo hubiera llevado adelante. Pero esos pensamientos se desvanecían pronto, reemplazados por la realidad de las cuentas por pagar y la necesidad de seguir respirando. Fue una mañana de noviembre, gris y ventosa, cuando el azar decidió ofrecerle algo distinto. En una esquina, junto al banco donde siempre esperaba el autobús, encontró un periódico arrugado. La página de anuncios municipales hablaba de una subasta pública. La ciudad intentaba deshacerse de propiedades abandonadas, entre ellas escuelas, almacenes y fábricas. Oportunidad única para emprendedores, decía el titular con un entusiasmo que parecía burlón. Daniel lo leyó varias veces. No era un hombre de riesgos, pero en su interior algo se agitó. Tal vez era desesperación, tal vez una chispa de esperanza que se negaba a morir. Esa noche, mientras Lily dormía, sacó de debajo del colchón un sobre marrón. Dentro había todo lo que había logrado ahorrar en 3 años. $4,812, el resultado de trabajos extras, noches sin descanso y la venta de su vieja camioneta. Acarició los billetes como si fueran un amuleto. Era su seguridad, su salvavidas, y sin embargo algo dentro de él le decía que debía arriesgarlo todo. La mañana de la subasta, el aire olía a lluvia y las calles estaban cubiertas de hojas muertas. Daniel caminó hacia el edificio del juzgado con el sobre en el bolsillo y el corazón latiéndole con fuerza. El salón estaba lleno de hombres de traje y relojes caros,
los mismos que podían comprar media ciudad sin pestañear. En el fondo, un grupo de curiosos observaba con aburrimiento. El subastador, un hombre de voz ronca y modales mecánicos, empezó a recitar una lista interminable de propiedades. Las ofertas volaban: 20,000, 30, 40. Todo transcurría lejos de su alcance. Entonces llegó el lote número 23. El hombre levantó una hoja y anunció: siguiente, la antigua planta manufacturera Westbrook en River Road. Precio inicial, $5,000. Hubo un silencio pesado, seguido de una risa incrédula. Todos conocían ese lugar. Una mole de acero oxidado y ladrillo agrietado, cerrada desde los años 70. Un monumento a la ruina, hogar de ratas y vagabundos. Nadie la quería. Nadie excepto él. Daniel sintió cómo el sobre se humedecía con el sudor de su mano. Sabía que era una locura, pero también sabía que no tenía otra salida. Si no hacía algo, pasaría otro invierno viendo a su hija dormir bajo 3 mantas y despertarse con los labios morados. Tragó saliva y levantó la voz. 4,800. El eco de sus palabras llenó el salón. El subastador lo miró sorprendido. El mínimo es 5,000, señor. ¿Puede ofrecer 5? Daniel respiró hondo. 4,812. Es todo lo que tengo. Hubo un murmullo entre los asistentes. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza. El subastador miró al funcionario de la ciudad, que se encogió de hombros. La planta era una carga para el municipio, y cualquier oferta, por pequeña que fuera, era una bendición. Bien, dijo finalmente. 4,812. ¿Alguien ofrece más? ¿No? Bien, vendido al caballero del fondo. El golpe del mazo resonó como un trueno en el pecho de Daniel. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Había arriesgado todo lo que tenía. Algunos asistentes lo miraron con compasión, otros con burla, pero él apenas los veía. Firmó los papeles con la mano temblorosa y salió del edificio bajo una llovizna fina que parecía aplaudirlo con frialdad. Tenía la sensación de haber cruzado una línea invisible, de haber elegido un camino del que no habría retorno. Horas después, de pie frente a los portones de hierro del viejo Westbrook Manufacturing, sintió cómo la realidad de su decisión se hacía palpable. El edificio se alzaba frente a él como un gigante dormido, cubierto de musgo y óxido. Los vidrios rotos eran ojos vacíos que lo observaban desde las alturas, y una torre con un reloj detenido marcaba las 11:37. Lily estaba a su lado, con su abrigo demasiado grande y sus botas embarradas. Miró hacia arriba y dijo en voz baja: «Da miedo, papá». Daniel apretó su pequeña mano. «Solo desde afuera», murmuró. «Por dentro puede ser diferente». El viento soplaba con un silbido lúgubre mientras él sacaba la llave del bolsillo. El metal estaba frío, pero encajó con un clic que sonó como un suspiro de resignación. Empujó las puertas. El chirrido del metal oxidado llenó el aire. Dentro, un océano de sombras los recibió. El olor a polvo y herrumbre era intenso, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse hasta el infinito. La luz del sol se filtraba a través de los huecos en el techo, creando haces dorados que danzaban entre las partículas suspendidas. Lily se pegó a su pierna. Él le acarició el cabello y avanzó unos pasos. A pesar del abandono, había algo imponente en aquella estructura. Las columnas de hierro se alzaban como costillas. Los muros agrietados aún conservaban la dignidad de lo que alguna vez fue poderoso. En un rincón, un viejo gancho de grúa se balanceaba suavemente, empujado por la corriente de aire que se colaba por las ventanas rotas. Daniel miró a su alrededor y por un instante sintió una chispa de esperanza. No era solo un cascarón vacío, era una base, una posibilidad. Aquí podía construir algo que le perteneciera, algo que ningún casero podría quitarle, algo que sería el hogar de su hija. Se agachó, tomó un puñado de polvo y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. «Este lugar es nuestro», dijo casi en un susurro, «y nadie nos lo quitará». El eco de su voz se perdió entre las vigas. Fuera, el viento sopló más fuerte, golpeando los ventanales con un gemido largo, pero él no se inmutó. Sabía que el camino sería duro, que probablemente todos lo considerarían un loco, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, solo determinación. Esa noche,
cuando el sol se hundió detrás de los tejados y la fábrica quedó envuelta en penumbra. Daniel y Lily encendieron una pequeña linterna, en lo que alguna vez había sido una oficina. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero el espacio era lo suficientemente seguro para pasar la noche. Extender las mantas sobre el suelo, instalar las camas plegables, calentar una lata de sopa sobre la pequeña hornilla portátil. Cada gesto tenía algo de ritual. Lily, acurrucada bajo las mantas, le preguntó si de verdad iban a vivir allí. Daniel la miró y asintió. Por ahora sí, pero lo convertiremos en algo hermoso. Ella sonrió con sueño. Entonces será nuestro castillo. Cerró los ojos, aferrada a su viejo oso de peluche. Daniel se quedó despierto un largo rato, observando cómo la luz temblorosa de la linterna proyectaba sombras en el techo. Escuchaba el silbido del viento que se colaba por las rendijas, el crujido de las vigas, el lejano murmullo de la ciudad dormida. Por primera vez en años no sentía el peso del fracaso, sino una extraña calma. Sabía que el camino por delante sería arduo, que el edificio necesitaba más de lo que podía ofrecerle, pero dentro de sí había una voz que le decía que había hecho lo correcto. Cerró los ojos y, mientras el sueño lo vencía, imaginó el futuro. Las paredes limpias, el techo reparado, la risa de su hija resonando entre los muros. Por primera vez, se permitió creer que el mañana podría ser distinto. No sabía que bajo sus pies, en las profundidades de la fábrica, algo esperaba. Algo que había permanecido dormido durante décadas y que con su llegada estaba a punto de despertar. La primera noche en la fábrica fue larga y helada, pero Daniel no recordaba haber dormido con tanta paz en años. El suelo era duro, el aire estaba lleno de polvo y el viento se filtraba por las rendijas del techo, haciendo que las sombras se movieran sobre las paredes. Pero aún así, había en ese espacio un sentido de pertenencia que ni las humedades de su antiguo cuarto de alquiler le habían dado. Lily, acurrucada bajo las mantas con su oso de peluche, dormía profundamente, exhausta por la emoción del día. Daniel la observó un rato en silencio y pensó que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. El frío podía combatirse, las paredes podían repararse, y el techo, por muy roto que estuviera, podía ser remendado. Lo que no se podía comprar era la sensación de libertad, esa calma silenciosa de saber que, por fin, algo era suyo. A la mañana siguiente, el amanecer se filtró entre las grietas del techo como un fino hilo de oro que iluminó las partículas de polvo suspendidas en el aire. Daniel se levantó antes que su hija, encendió la pequeña hornilla y preparó un café aguado con los últimos granos que le quedaban. El sonido del hervor rompió el silencio. Cuando Lily despertó, tenía los cabellos enredados y una sonrisa perezosa. Se abrazó a su padre y miró a su alrededor con curiosidad. El lugar seguía siendo inmenso y oscuro, pero en sus ojos brillaba una chispa de ilusión. «Parece un castillo», dijo. Daniel sonrió, aunque sabía que ese castillo tenía los cimientos podridos. «Sí, pero uno que vamos a reconstruir juntos». Después de desayunar, la acompañó hasta la escuela. Caminaban de la mano por las calles aún húmedas de rocío, y Daniel sentía las miradas curiosas de los vecinos. Todos sabían que había comprado la vieja planta de Westbrook, y algunos se lo quedaban mirando como si fuera un loco. Otros lo saludaban con una mezcla de pena y admiración, porque hacía falta valor o desesperación para hacer lo que él había hecho. Cuando dejó a Lily frente al portón de la escuela, se inclinó y le dio un beso en la frente. Ella le prometió que dibujaría algo para decorar su nueva casa, y él le prometió que, cuando regresara, habría limpiado otro pedazo del castillo. De vuelta en la fábrica, el silencio era tan absoluto que parecía tener peso. Sus pasos resonaban con eco en los pasillos vacíos, y el aire olía a óxido y madera vieja. Daniel comenzó a trabajar sin descanso. Retiró los montones de basura, arrastró pedazos de metal oxidado, barrió capas de polvo que parecían no tener fin. Cada golpe de escoba levantaba una nube que le hacía toser, pero no se detenía. A medida que avanzaba, descubría pedazos del pasado. Un viejo casco con el nombre de un obrero grabado, una taza de porcelana quebrada, una máquina cubierta de telarañas que aún conservaba el brillo del acero bajo la mugre. Al caer la tarde, su cuerpo le dolía hasta en los huesos.
pero había limpiado suficiente espacio como para imaginar algo distinto. Tomó un descanso, se sentó en un bloque de cemento y observó cómo los rayos del sol se filtraban por los agujeros del techo, bañando el piso de luz dorada. Por un instante pudo ver lo que Lily vería, un lugar lleno de promesas. En su mente, los muros se alzaban firmes y las ventanas volvían a tener vidrio. Había mesas, sillas, flores. Se permitió cerrar los ojos y respirar profundo. No era un sueño imposible, solo requería tiempo, trabajo y una fe que no sabía si aún le quedaba, pero que intentaría recuperar. Aquella noche, cuando Lily regresó de la escuela, traía en sus manos un dibujo hecho con crayones. Había dibujado el edificio de la fábrica, pero en lugar de ruinas, había ventanas con flores y un jardín alrededor. En el cielo, un sol enorme sonreía. Así se verá cuando terminemos, ¿verdad?, dijo ella con una convicción tan pura que desarmó cualquier duda en su padre. Daniel colgó el dibujo en una de las paredes, sujetándolo con un clavo oxidado. Así se verá, sí, respondió, aunque por dentro no estaba seguro de cómo lograrlo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa. Daniel se levantaba temprano, preparaba un desayuno sencillo, dejaba a Lily en la escuela y regresaba a la fábrica para trabajar. Los músculos de su espalda y sus brazos se endurecieron por el esfuerzo, pero la fatiga no lo detenía. Descubrió un viejo taller al fondo del edificio, lleno de herramientas oxidadas. Pasó horas limpiándolas, reparando algunas, clasificando otras. Con el tiempo, logró hacer funcionar una lámpara industrial que encontró entre los escombros. Cuando la encendió y la luz blanca inundó la habitación, sintió un orgullo casi infantil. Era una pequeña victoria contra la oscuridad. Poco a poco, la fábrica empezó a cambiar. El vestíbulo principal ya no estaba cubierto de basura. Los pasillos tenían zonas limpias y una vieja oficina servía como dormitorio improvisado. Lily ayudaba los fines de semana, barriendo o pintando con sus acuarelas los muros descascarados. Decía que las manchas eran mariposas dormidas, esperando que alguien las despertara con color. Daniel la observaba y se preguntaba cómo podía tener tanta esperanza una niña que había conocido tan poco de la bondad del mundo. Su hija era su faro, el recordatorio constante de por qué debía seguir adelante. Pero incluso en medio del progreso, algo en la fábrica seguía inquietándolo. No era solo su tamaño descomunal, ni el eco constante que hacía que cualquier sonido pareciera repetirse desde las profundidades. Era una sensación más sutil, como si el lugar respirara. Había rincones donde el aire era más frío, pasillos donde la luz del sol no lograba penetrar, aunque el techo estuviera roto. Daniel trató de ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación, al cansancio o a los ruidos de las ratas que se escondían entre las tuberías. Un día, mientras exploraba el sótano en busca de cables reutilizables, encontró una puerta de acero cubierta de polvo y óxido. La manija estaba rota, pero en el marco aún se leía un letrero corroído. Acceso restringido, unidad de almacenamiento. El número 7 estaba apenas visible bajo una capa de herrumbre. Daniel se quedó mirándola largo rato. Intentó moverla, pero no cedió ni un milímetro. Golpeó con una barra y el sonido metálico resonó en toda la planta, prolongándose en un eco profundo que pareció venir de más abajo, como si hubiera un vacío tras esa puerta. La curiosidad lo siguió todo el día. Cuando Lily regresó de la escuela, él no le mencionó el hallazgo. Se limitó a preguntarle cómo le había ido y a escucharla hablar de una nueva amiga que la había invitado a dibujar flores en el patio. Mientras ella hablaba, Daniel pensaba en la puerta, en el letrero, en el número 7. Esa noche soñó con un corredor oscuro que descendía bajo tierra, iluminado solo por una luz débil que parpadeaba como el latido de un corazón. Al día siguiente, volvió al sótano. Esta vez llevaba una linterna y guantes. Se agachó para mirar la base de la puerta, donde notó marcas de soldadura. Alguien la había sellado desde fuera, y no recientemente. Las capas de óxido indicaban que había estado cerrada durante décadas. Se preguntó qué podría haber detrás. ¿Un depósito? ¿Viejas máquinas? ¿O tal vez materiales peligrosos que la empresa había querido esconder? El pensamiento lo inquietó, pero también lo atrajo. Sentía que ese secreto formaba parte del alma de la fábrica,
y que descubrirlo era inevitable. Esa tarde, mientras descansaba, el viento soplaba con fuerza, y los cristales rotos del ventanal vibraban con un sonido grave y repetido. De repente Daniel creyó oír algo más, un murmullo sordo que venía del subsuelo. Se levantó, apagó la hornilla y escuchó con atención. No era el viento, era un zumbido tenue, constante, casi imperceptible, pero allí estaba, vibrando bajo sus pies. Dio unos pasos y el sonido se intensificó. Venía del fondo, del sótano, el mismo lugar donde estaba la puerta. Por la noche, mientras Lily dormía, Daniel se quedó sentado a su lado, mirando la linterna que colgaba del techo. La luz parpadeaba suavemente y el zumbido seguía allí, como un pulso lejano que atravesaba los muros. Intentó convencerse de que era una tubería vieja, una corriente de aire atrapada, cualquier cosa lógica, pero en su interior sabía que no. Había algo en esa vibración que le hablaba, como si lo estuviera llamando. Durante los días siguientes, trató de distraerse con el trabajo, pero la idea no lo abandonaba. Cada ruido, cada sombra, cada temblor del suelo parecía recordarle que algo latía en el corazón del edificio. En los descansos, se encontraba pensando en posibles explicaciones, y por las noches soñaba con pasillos interminables y luces parpadeantes. Una tarde, al regresar de la escuela, Lily lo encontró de pie frente al ventanal, con el rostro pensativo. Ella se acercó y le mostró un nuevo dibujo. Había representado la fábrica, pero esta vez con flores creciendo entre las grietas y un gran sol detrás del reloj detenido. Cuando la pintemos así, nadie pensará que es un lugar triste, dijo. Daniel sonrió y la abrazó, pero por dentro se preguntó si alguna vez lograrían borrar toda la tristeza que se escondía entre esas paredes. Esa noche, el zumbido volvió a sonar más fuerte. Daniel lo escuchó incluso mientras dormía, como si el edificio le hablara en sueños. Cuando despertó, el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de gris. Se levantó sin hacer ruido, se puso la chaqueta y tomó la linterna. Miró a Lily una última vez antes de salir de la habitación. Caminó hacia el sótano, guiado por el eco de sus propios pasos. El aire era más frío allí, y el zumbido vibraba a través del suelo, acompasado como un corazón que no debía existir. Se detuvo frente a la puerta sellada. La linterna iluminó el número 7 apenas visible. Daniel extendió la mano y apoyó la palma sobre el metal. Estaba tibio. Retrocedió, sorprendido. La temperatura no tenía sentido. La fábrica no tenía electricidad, y las tuberías estaban desconectadas. Permaneció inmóvil un largo momento, escuchando. El sonido seguía allí, regular, persistente. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si era miedo o fascinación lo que lo mantenía frente a esa puerta. Tal vez ambas cosas. Con un gesto instintivo, golpeó una vez con el puño cerrado. El eco se prolongó, profundo, resonante, como si detrás hubiera un espacio hueco. Esa noche no pudo dormir. Lily lo notó, aunque no entendió la razón. ¿Estás preocupado, papá?, le preguntó mientras se acurrucaba a su lado. Daniel la abrazó y fingió una sonrisa. Solo cansado, respondió. Pero mientras su hija se quedaba dormida, su mirada se dirigió al suelo, hacia las profundidades que escondían el secreto. Sabía que, tarde o temprano, tendría que averiguar qué se ocultaba allí. El viento aullaba afuera, y la fábrica parecía respirar con él, viva, expectante. Daniel Harper no podía saberlo aún, pero el sonido que lo mantenía despierto no era un simple ruido. Era un llamado, y aunque aún no lo comprendiera, aquel llamado lo conduciría hacia un descubrimiento que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Durante los días siguientes, Daniel trató de convencerse de que lo que había escuchado en el sótano no era nada importante. Intentó atribuir el zumbido a una corriente de aire, a las vibraciones de alguna tubería vieja o incluso al rumor del río que pasaba cerca de la fábrica. Pero en el fondo de su mente sabía que no era así. Había algo diferente en ese sonido, algo vivo. No era un ruido constante e invariable, sino una pulsación rítmica, como si respirara. Cuanto más lo ignoraba, más presente se volvía, colándose en su conciencia incluso durante las horas de trabajo. A veces, mientras reparaba una viga o limpiaba un pasillo,
Creía oírlo por debajo del ruido del viento, y cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, el pulso se intensificaba. El aire alrededor de esa puerta parecía más frío. Incluso cuando el sol del mediodía calentaba las paredes superiores, allí abajo el ambiente se mantenía húmedo y helado, cargado de un olor metálico que se pegaba a la piel. Daniel había empezado a evitar esa zona cuando Lily estaba cerca, porque temía que su curiosidad infantil la empujara a preguntar demasiado. No quería asustarla. Ella veía la fábrica como un mundo mágico en construcción, un lugar donde todo podía renacer si se ponía suficiente amor y esfuerzo. No podía permitir que ese sentimiento puro se contaminara con la inquietud que él sentía cada vez que descendía al sótano. Una mañana, mientras dejaba a Lily en la escuela, el cielo estaba cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia. Las madres se agrupaban bajo paraguas, los niños corrían entre charcos, y el aire olía a tierra húmeda. Daniel se detuvo un momento a observarla entrar, con su mochila repleta de cuadernos y sus coletas mal hechas. Le sonrió y levantó la mano, pero su mente ya estaba en otro lugar. El sonido lo había acompañado incluso durante la noche anterior, como si el eco de la fábrica se hubiera instalado dentro de su cabeza. Tenía la sensación de que algo lo estaba esperando allá abajo. Ese mismo día, al salir de la escuela, pasó por la ferretería del pueblo. El dependiente, un hombre delgado con bigote y acento local, lo reconoció de inmediato. «Usted es el tipo que compró la Westbrook, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no era del todo amable. «Mi padre trabajó ahí antes de que la cerraran. Siempre decía que ese lugar estaba maldito». Daniel fingió una sonrisa educada y preguntó por una hoja de sierra para metal. El hombre se la alcanzó, pero continuó hablando. «Dicen que después de la guerra vinieron hombres del gobierno. Cerraron varias secciones. Nadie sabía lo que hacían. Un día los obreros simplemente dejaron de venir, y a la semana siguiente todo estaba tapiado». Daniel sintió un escalofrío. No sabía si el dependiente estaba repitiendo chismes de pueblo o si había algo de verdad en sus palabras. Pagó en silencio, guardó la sierra en su bolsa y salió bajo la llovizna. Las gotas golpeaban el suelo como diminutos martillos, y cada paso que daba resonaba en su cabeza con la misma cadencia que el zumbido subterráneo. Esa noche apenas probó la cena. Lily, ajena a su preocupación, le contó emocionada que su maestra había elogiado uno de sus dibujos. Había pintado la fábrica con árboles alrededor, y en las ventanas había rostros sonrientes. Daniel la escuchó, pero su mente seguía en el sótano, en el número 7 grabado sobre el metal oxidado. Al día siguiente decidió buscar respuestas. Recordó a un anciano del pueblo, Conrad, que solía sentarse en el banco frente a la iglesia. Todos lo conocían como el hombre que había trabajado en la fábrica desde joven. Cuando Daniel lo encontró, el viejo estaba cubierto con un abrigo marrón, el rostro arrugado como papel viejo, los ojos claros y hundidos en una mirada que parecía ver más allá del presente. Daniel se presentó con respeto y le explicó que había comprado el edificio. El anciano lo escuchó con una mezcla de sorpresa y resignación. «¿La Westbrook?», murmuró. «Hijo, ese sitio debería haber sido demolido hace años». Daniel le preguntó qué sabía del lugar. Conrad guardó silencio un momento, como si evaluara si valía la pena hablar. Luego apoyó las manos temblorosas en su bastón y habló en voz baja. «Yo trabajé allí antes del cierre. Al principio era solo una fábrica de piezas metálicas, motores y tornillos. Pero después del 45 empezaron a llegar camiones por las noches. Decían que eran equipos nuevos, pero nadie los veía descargar. Cerraron secciones enteras, pusieron guardias. Nosotros solo oíamos los ruidos, martillazos, voces apagadas. Nadie preguntaba demasiado porque los que lo hacían desaparecían». Daniel lo miró con incredulidad. «¿Desaparecían?». El anciano asintió lentamente. «Uno de mis amigos, Howard, habló con un periodista sobre lo que ocurría. Una semana después, su familia se mudó sin despedirse. Nadie los volvió a ver. La compañía nunca dio explicaciones. Unos meses más tarde la planta cerró de repente. Dijeron que por quiebra, pero todos sabíamos que había algo más». El silencio entre ambos se hizo largo. Daniel sintió un peso en el pecho. Conrad lo miró con seriedad. «No sé qué busca allí, joven, pero le doy un consejo. No lo busque. Ese sitio tiene un pasado que no quiere ser descubierto. Y usted tiene una hija, ¿verdad?».
Cuídela. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Esa noche, de regreso en la fábrica, las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco lejano. Se prometió a sí mismo no hacer nada imprudente, no por curiosidad ni por orgullo. Sin embargo, cuando el silencio llenó los pasillos y la lluvia comenzó a golpear los ventanales rotos, el sonido volvió. El zumbido, constante y suave, pero esta vez más fuerte, más vivo. Se levantó de su cama improvisada, tomó la linterna y bajó al sótano. El aire allí era espeso y húmedo. La linterna iluminó la puerta de acero que parecía esperarlo. A medida que se acercaba, el zumbido se intensificaba, vibrando a través del suelo. Pasó los dedos por las marcas de soldadura. El metal estaba tibio, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Pensó en las palabras de Conrad. Cosas que es mejor dejar enterradas. Pero algo dentro de él, una mezcla de necesidad y desafío, no le permitía retirarse. Durante varios días planeó cómo abrir la puerta. No tenía herramientas adecuadas, solo algunas que había rescatado del taller. Consiguió un esmeril oxidado y probó el disco nuevo que había comprado. El primer intento fue inútil. Las chispas saltaban sin lograr atravesar la capa gruesa de metal. Pero Daniel era testarudo. Volvió cada día, aprovechando las horas en que Lily estaba en la escuela, y trabajó poco a poco, cortando los puntos de soldadura con paciencia. El ruido del esmeril se mezclaba con el zumbido, creando una sinfonía mecánica que parecía acompañar su respiración. A veces se detenía para descansar, cubierto de sudor y hollín, con las manos entumecidas por la vibración de la máquina. En esos momentos pensaba en su hija. La imaginaba creciendo en un lugar limpio, con un techo firme y paredes pintadas de colores. Esa visión le daba fuerzas para seguir. Le decía a sí mismo que todo lo que hacía, incluso esto, era por ella. Si descubría algo útil, equipos antiguos, materiales vendibles, podría conseguir dinero. No lo hacía por curiosidad, se repetía, sino por necesidad. Pero en su interior sabía que era mentira. Lo hacía porque no podía soportar la idea de no saber. El tiempo pasaba, y cada día el corte en la puerta era un poco más profundo. El olor a metal quemado impregnaba el aire. Sus manos se llenaron de ampollas, sus uñas se astillaron, pero la obsesión no lo abandonaba. Por las noches, cuando Lily dormía, se quedaba despierto, mirando el techo, escuchando el murmullo bajo el suelo. Había momentos en que el sonido parecía formar palabras, como si algo del otro lado intentara comunicarse. Una tarde, mientras almorzaban, Lily notó su cansancio. «Estás diferente, papá», dijo con la inocencia de quien no sospecha la magnitud de un secreto. «Tienes los ojos tristes». Daniel sonrió débilmente. «Solo estoy trabajando mucho, cariño. Pronto todo esto estará listo». Ella asintió y le mostró otro de sus dibujos. Había pintado flores creciendo en el tejado de la fábrica, y sobre ellas un arco iris. «Mira, el edificio ya no está triste», dijo orgullosa. Daniel sintió un nudo en la garganta. Si ella podía ver belleza en la ruina, él no tenía derecho a rendirse. Los días se hicieron semanas. Finalmente, una mañana fría, el último punto de soldadura cedió. El sonido fue seco, como el chasquido de un hueso. Daniel apartó el esmeril y se quedó mirando la puerta. No se movió de inmediato. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el leve zumbido que ahora provenía directamente del otro lado. Apoyó las manos en el metal y empujó. Al principio no cedió. Empujó de nuevo, esta vez con el peso de su cuerpo. Un crujido profundo resonó, seguido de un gemido metálico. El aire se escapó por las rendijas, frío y cargado de un olor antiguo, casi estéril. Cuando la puerta finalmente se abrió, un aliento de aire helado lo envolvió. Frente a él se extendía un túnel largo, revestido de concreto y tuberías. El haz de la linterna iluminó las paredes, donde gotas de condensación brillaban como sudor. A cada paso, el sonido del zumbido se volvía más claro. No era solo un ruido, era el murmullo de un sistema que aún funcionaba, una maquinaria viva después de décadas de abandono. Daniel avanzó despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. El aire olía a electricidad, a metal y a algo más.
un aroma químico que no podía identificar. El suelo estaba limpio, demasiado limpio para un lugar cerrado durante tantos años. Las paredes no mostraban signos de óxido. Era como si el tiempo no hubiera pasado. El túnel descendía levemente y al final se abría a una cámara amplia. Daniel detuvo su paso, maravillado. A su alrededor, una serie de luces frías parpadeaban en el techo, y por un momento pensó que estaba soñando. Las lámparas funcionaban, zumbaban suavemente, alimentadas por una energía que no comprendía. En el centro, filas de estanterías metálicas se alineaban con precisión, y sobre ellas, cajas de madera selladas. En las paredes había vitrinas de vidrio, y detrás de ellas, objetos que reconoció al instante. Pinturas. Se acercó a una de las vitrinas y levantó la linterna. La pintura era luminosa, los colores vivos, intactos. Reconoció el trazo antes de leer la pequeña placa metálica al pie del marco. Monet. Sintió un vértigo repentino. Movió la linterna hacia la siguiente vitrina. Un lienzo fragmentado cubierto de geometrías imposibles. Picasso. Se llevó la mano a la boca, incapaz de articular palabra. Detrás de él, el aire zumbaba con una calma casi sagrada. A su alrededor, los cuadros, esculturas y objetos parecían flotar en un tiempo suspendido. Cada obra estaba protegida por un cristal impecable, cada caja marcada con números y letras en un alfabeto que recordaba a registros militares. En una esquina, un escritorio cubierto de polvo esperaba, con papeles amarillentos y carpetas apiladas. Daniel dio un paso hacia él y encendió una lámpara que aún funcionaba. Sobre la superficie, un cuaderno abierto mostraba una lista interminable de nombres y fechas. Junto a cada nombre, una anotación. Confiscado 1942. Propietario deportado, sin devolución. El corazón de Daniel se encogió. Pasó las páginas con manos temblorosas. Todos los nombres estaban acompañados de una marca. Una estrella dibujada a mano. Comprendió entonces. No eran solo obras perdidas. Eran piezas robadas a familias judías durante la guerra. El zumbido que lo había atraído durante semanas era el latido de una culpa enterrada durante décadas. Cayó en una silla frente al escritorio y cubrió el rostro con las manos. El aire en la cámara era frío, pero su piel ardía. Sentía el peso del descubrimiento, la enormidad de lo que acababa de desenterrar. No era un tesoro, sino una tumba de belleza y dolor. Durante un largo rato permaneció inmóvil, escuchando el zumbido constante de los sistemas que seguían funcionando, fieles a un propósito olvidado. En algún rincón de la sala, un ventilador giraba lentamente, moviendo el aire como un suspiro. Daniel levantó la cabeza, miró a su alrededor y comprendió que había llegado al límite de algo mucho más grande que él. No podía desandar el camino. Había abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada, y lo que había encontrado cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que tenía que decidir qué hacer con ese hallazgo, pero por ahora solo podía pensar en una cosa. Debía volver arriba antes de que Lily despertara. Se levantó, dio un último vistazo al brillo espectral de las obras escondidas y apagó la linterna. Mientras retrocedía por el túnel, el zumbido lo acompañó como un eco persistente, un recordatorio de que algunos secretos no se revelan sin un precio. El amanecer llegó con una claridad fría que se filtraba a través de las ventanas rotas del piso superior de la fábrica. Daniel no había dormido. Había pasado toda la noche sentado junto a la pequeña estufa, observando el débil resplandor anaranjado que iluminaba las paredes cubiertas de humedad. Cada chispa que saltaba del fuego le recordaba los destellos del metal cuando abrió la puerta del sótano, los mismos que habían marcado el principio de algo que ahora lo superaba. Frente a él, Lily dormía profundamente, con el brazo extendido y su osito de peluche apretado contra el pecho. Su respiración era pausada, inocente, ajena al peso que se cernía sobre su padre. Daniel se inclinó hacia atrás en la silla y cerró los ojos. El zumbido seguía ahí, en su mente, aunque sabía que provenía del sótano. No era solo un sonido físico, sino una presencia, una conciencia que no lo dejaba descansar. Todo lo que había visto la noche anterior
Desfilaba una y otra vez por su cabeza. Los cuadros intactos, las esculturas, los registros con los nombres de las familias, las fechas, las marcas crueles junto a cada apellido. No podía borrar de su mente aquella palabra escrita con tinta negra. Deportado. Había entrado a ese lugar con la esperanza, quizá ingenua, de encontrar algo que los ayudara a sobrevivir, un hallazgo que cambiara su destino. Y lo había encontrado, sí, pero no de la forma en que lo había imaginado. Había hallado riqueza, pero una riqueza envenenada por el dolor. Todo lo que brillaba allá abajo estaba cubierto de las sombras de una historia que aún sangraba. Durante horas se quedó inmóvil, escuchando los crujidos de la estructura, el goteo persistente de alguna fuga en el techo y los murmullos del viento. En otro tiempo, habría pensado que la vida no le daba oportunidades, que todo lo que emprendía terminaba en fracaso. Pero ahora entendía que el destino, caprichoso, le había ofrecido una oportunidad distinta. No de hacerse rico, sino de elegir entre la tentación y la verdad. Cuando Lily se despertó, el sol ya había trepado por las colinas y el aire de la fábrica era menos hostil. Ella corrió hacia él, todavía con el cabello despeinado y una sonrisa que parecía nueva cada mañana. «Papá, soñé que la fábrica tenía flores en las ventanas», dijo. Daniel la abrazó con fuerza, ocultando la emoción que lo ahogaba. «Tal vez algún día las tenga de verdad», respondió. Mientras ella desayunaba pan con mermelada y canturreaba una melodía inventada, él la observaba en silencio. Todo lo que hacía, cada gesto, cada palabra, le recordaba por qué había comprado aquel edificio en primer lugar, para darle un hogar, un futuro, una vida que no estuviera marcada por la pobreza. Pero ahora, sabiendo lo que había bajo sus pies, ese propósito parecía volverse más complejo. Podía cambiar sus vidas con solo una acción: sacar uno de esos cuadros, venderlo discretamente, desaparecer con el dinero. Nadie lo sabría. Nadie podría rastrear el origen. Bastaría con uno solo, y él podría darle a Lily todo lo que merecía. La idea lo torturó durante todo el día. Intentó distraerse con el trabajo, subiendo escaleras, limpiando pasillos, martillando clavos en tablones nuevos. El sonido del martillo era un alivio momentáneo, una manera de acallar los pensamientos que lo perseguían. Pero incluso mientras golpeaba la madera, veía en su mente el rostro de los que habían perdido sus hogares y sus nombres. Imaginaba manos que habían pintado, tallado, amado aquellas obras antes de ser arrebatadas por la guerra. Por la noche, cuando Lily se durmió, volvió al sótano. No llevaba herramientas, solo una linterna, y el coraje cansado de quien sabe que su destino depende de una decisión que no quiere tomar. Bajó los escalones con paso lento, sintiendo el aire enfriarse a cada peldaño. La puerta del túnel seguía abierta, y el zumbido se elevaba como un murmullo constante. Cuando entró en la cámara, el resplandor tenue de las luces artificiales lo envolvió de nuevo. Todo seguía igual. Los cuadros esperaban detrás del vidrio, silenciosos, impasibles, como si lo observaran a él. Caminó entre ellos despacio, con una mezcla de reverencia y culpa. Tocó uno de los cristales con los dedos y sintió el frío traspasar la piel. Era un frío distinto, no del aire, sino de la historia misma, de los años que habían pasado sin justicia. En el escritorio encontró la carta que había leído la noche anterior. La desplegó de nuevo. Las palabras de Arthur Klein parecían escritas no solo para confesar, sino para advertir. No pude soportar la culpa de lo que llevaba. Estos tesoros no me pertenecen ni a mí ni a ningún hombre. Si alguna vez alguien los encuentra, le ruego que haga lo que yo no tuve valor de hacer. Devuélvalos, que regresen a las familias de donde fueron robados, que la belleza no siga prisionera del silencio. Daniel dejó caer la carta sobre el escritorio. La voz del hombre muerto lo perseguía desde esas líneas, como si hubiera estado esperando precisamente su llegada, como si el destino lo hubiera elegido para completar aquella redención. De regreso en su improvisada habitación, encendió la lámpara de queroseno y abrió su cuaderno. No sabía por qué lo hacía, quizá para ordenar sus pensamientos, quizá porque temía olvidar lo que sentía. Escribió con trazo tembloroso. Hoy he visto lo que el mundo escondió, lo que algunos robaron y otros olvidaron. No sé qué hacer. Si lo devuelvo,
Quizá pierda lo único que tengo. Si lo guardo, me pierdo a mí mismo. Durante los días que siguieron, la duda se convirtió en una presencia constante. Trabajaba en silencio, apenas comía, y las noches se hacían interminables. A veces miraba a Lily y se convencía de que debía callar, de que nadie saldría lastimado si él usaba parte de ese tesoro para asegurarle un futuro. Pero otras veces, cuando veía su sonrisa limpia, comprendía que no podría soportar la vergüenza de mirarla a los ojos y saber que había construido su felicidad sobre el sufrimiento de otros. Una tarde, mientras ella dibujaba sentada en el suelo, le mostró su nuevo trabajo. Había hecho un dibujo de la fábrica transformada. Paredes pintadas, flores, gente entrando y saliendo con sonrisas. Sobre la puerta, en letras torcidas, había escrito «Nuestro hogar». Daniel sintió un nudo en la garganta. Acarició su cabeza y la dejó continuar dibujando, mientras una idea crecía lentamente dentro de él. Esa noche volvió a bajar al sótano, esta vez decidido. Se sentó frente al escritorio, encendió una lámpara y buscó entre los documentos hasta encontrar una hoja con números de contacto. Entre las páginas del cuaderno de Arthur Klein, en la esquina inferior, había una nota. Para la restitución. Museo del Holocausto. Washington, D.C. Durante varios minutos sostuvo la hoja en la mano, mirando el número como si fuera una puerta invisible. Luego subió las escaleras. Fue hasta su rincón donde guardaba el teléfono viejo y lo conectó al generador. Llovía. El sonido de las gotas en el techo acompañaba su respiración entrecortada. Marcó el número despacio, dudando antes de presionar cada tecla. Al otro lado, una voz femenina contestó en inglés. Daniel tardó unos segundos en responder. Su voz salió áspera, insegura. Encontré algo. Creo que pertenece a ustedes. La mujer guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Podría explicar? Él contó lo esencial. Una fábrica abandonada, una sala subterránea, cuadros, esculturas, documentos con nombres. No mencionó cifras ni valores, solo hechos. A medida que hablaba, la mujer lo escuchaba en silencio, interrumpiéndolo apenas para pedir detalles. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Señor Harper, dijo finalmente, entiende que esto que está describiendo podría ser una de las mayores recuperaciones de arte robado en décadas. Daniel tragó saliva. Lo entiendo, pero no quiero nada. Solo quiero hacer lo correcto. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. Tomaron sus datos, le dieron instrucciones para no mover nada. Le aseguraron que un equipo especializado llegaría lo antes posible. Cuando colgó, sintió que algo dentro de él se había soltado. No era alivio del todo, ni miedo. Era como si el edificio entero hubiera exhalado con él. A la mañana siguiente, Lily notó que su padre estaba diferente. «Tienes los ojos menos tristes», dijo mientras desayunaban. Daniel sonrió, y por primera vez esa sonrisa fue sincera. «Creo que las flores en las ventanas están más cerca de crecer», respondió. Esa tarde llegaron los primeros vehículos. 2 autos negros se detuvieron frente a la verja, y de ellos bajaron hombres y mujeres con trajes formales y portafolios. Se identificaron con credenciales del gobierno y del museo. Daniel los condujo al sótano. A medida que descendían, sus rostros se transformaban del profesionalismo al asombro puro. Nadie hablaba. Solo los ecos de sus pasos llenaban el túnel. Cuando la puerta se abrió por completo y la luz artificial iluminó el lugar, uno de ellos soltó un suspiro casi reverente. Los especialistas comenzaron a revisar cada pieza con guantes blancos, tomando notas, fotografiando, comparando registros. Uno de ellos murmuró un nombre: Rothschild. Esta pintura desapareció en el 43. Otro, con lágrimas contenidas, dijo: este cuadro estaba en Viena. Creímos que había sido destruido. Daniel permaneció a un lado, observando en silencio. No se sentía dueño de nada de aquello, sino testigo de algo sagrado. Cuando uno de los representantes se acercó y le dio la mano, le dijo: usted ha hecho lo correcto, señor Harper. No tiene idea del peso que acaba de aliviar. En los días siguientes la noticia se extendió. Los periódicos hablaban del descubrimiento de Westbrook. Los canales de televisión enviaban reporteros y el nombre de Daniel Harper se repetía por todo el país. A él no le gustaba la atención,
pero entendía que era inevitable. Cada vez que un periodista lo buscaba, solo respondía con las mismas palabras. No encontré un tesoro. Encontré la historia de otros y solo hice lo que debía. Lily observaba todo con una mezcla de confusión y orgullo. Para ella la fábrica ahora estaba llena de visitantes, luces y voces nuevas, pero lo que más le importaba era que su padre parecía más tranquilo. Una noche, mientras lo veía ordenar unas herramientas, le preguntó, «Papá, ¿ahora somos ricos?» Daniel sonrió y se arrodilló frente a ella. «No, cariño, pero somos algo mejor. Somos libres». Esa respuesta simple y sincera marcó el fin de sus dudas. Daniel comprendió que la libertad no era tener más, sino vivir sin peso en la conciencia. Todo lo demás, el dinero, las comodidades, los sueños materiales, eran solo sombras si el alma estaba encadenada. En los días que siguieron, los equipos de restauración continuaron trabajando. Las obras fueron retiradas cuidadosamente, embaladas y trasladadas. Cada pieza recuperada era una historia que volvía a la luz, una familia que recibía una parte de su pasado. Los nombres de los descendientes empezaron a aparecer en las noticias. Algunos enviaban cartas de agradecimiento a Daniel, otros pedían conocerlo en persona. Él las leía todas, pero respondía pocas. No sabía qué decir ante un agradecimiento que sentía que no merecía. Una tarde, cuando la última caja fue sacada del sótano y el zumbido de los sistemas se apagó por primera vez, Daniel bajó una última vez. El silencio era profundo, casi solemne. Caminó hasta el centro de la cámara vacía y se detuvo. Tocó la pared fría, como si quisiera despedirse. «Descansen en paz», murmuró. Luego subió las escaleras, cerró la puerta con un candado nuevo y guardó la llave en su bolsillo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los escombros del viejo techo, se sentó junto a Lily frente a la estufa. Ella dibujaba como siempre, y en su papel aparecía una versión nueva de la fábrica. Ahora tenía luces en todas las ventanas y personas sonrientes dentro. «Mira, papá», dijo mostrándole el dibujo, «la fábrica ya no está triste. Ahora es feliz». Daniel la observó y sintió una paz que no conocía desde hacía años. «Sí, Lily», respondió suavemente. «Ahora sí lo es. La decisión estaba tomada, y con ella, el peso de la oscuridad había desaparecido. El viejo edificio, que había sido símbolo de ruina y dolor, comenzaba a renacer, y en ese renacimiento, Daniel comprendió que, a veces, los actos más grandes no nacen de la fuerza, sino del simple deseo de no fallarle a quienes más se ama. El invierno había cedido al primer aliento de primavera, cuando la Westbrook comenzó a transformarse ante los ojos del pueblo. Aquella fábrica oxidada que durante décadas había sido un esqueleto abandonado a la intemperie, empezó a llenarse de vida poco a poco. Los andamios se alzaron como huesos nuevos. El sonido de martillos y sierras reemplazó al de los ecos vacíos, y el aire se impregnó de polvo y esperanza. Donde antes se veían paredes agrietadas, ahora había hombres y mujeres pintando, midiendo, reparando. Y donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban voces, risas y el latido de un futuro que tomaba forma entre los escombros. Daniel Harper observaba todo desde una ventana alta del segundo piso, con los brazos cruzados y la mirada llena de una mezcla de asombro y humildad. Nunca había imaginado que aquel edificio ruinoso, comprado con los últimos dólares de su vida, se convertiría en algo así. Ni siquiera después del descubrimiento del sótano, ni de la llegada de los investigadores y las cámaras, podía haber previsto lo que vendría después. Pero la vida, pensaba él, tenía una manera curiosa de recompensar a quienes elegían el camino correcto, incluso cuando parecía el más difícil. El apoyo había llegado más rápido de lo que cualquiera habría esperado. La Fundación Rothschild, representada por un hombre joven de rostro amable llamado Michael, se puso en contacto con él apenas unos días después de que los expertos terminaran de retirar las obras del sótano. Michael no era el tipo de filántropo distante que hablaba solo de números. Era un hombre sencillo, con las mangas arremangadas y los ojos llenos de un entusiasmo silencioso. Había recorrido la fábrica con Daniel durante horas, escuchando su historia, observando las paredes ennegrecidas, los techos caídos y los vestigios del pasado industrial. Al final,
Cuando se detuvieron frente al gran portón principal, Michael le dijo con voz serena: «Este lugar merece una segunda oportunidad. Y usted también». Con los fondos de la fundación y la participación de varias organizaciones culturales, comenzó un proyecto de renovación que involucró a todo el pueblo. Los mismos vecinos que antes se burlaban de Daniel por haber comprado el gigante muerto, ahora lo saludaban con respeto. Algunos ofrecían su tiempo como voluntarios, otros materiales que tenían almacenados en sus talleres. Margaret, la dueña de la ferretería, le llevó herramientas nuevas sin aceptar pago. Los hermanos Kowalski, que tenían una pequeña empresa de carpintería, ofrecieron restaurar las puertas y las ventanas. Incluso su antiguo jefe, el mismo que lo había despedido meses atrás, se presentó un día con una caja de clavos y una sonrisa torpe, murmurando que todos merecían empezar de nuevo. Los días se llenaron de actividad. Lily, con su energía inagotable, correteaba por los pasillos observando a los obreros y preguntando por cada detalle. Había hecho amistad con los hijos de algunos voluntarios y juntos pintaban flores en las tablas, que luego servirían para decorar las habitaciones. Su dibujo preferido, el de la fábrica con flores en las ventanas y gente sonriendo, fue colgado en el despacho improvisado de Daniel como símbolo de todo lo que estaban construyendo. Cada vez que él lo miraba, sentía que algo en su interior se encendía, como una pequeña llama que lo mantenía en movimiento. El proyecto avanzaba con una velocidad casi milagrosa. En el primer mes se repararon los cimientos más dañados. En el segundo, se levantaron nuevas paredes interiores. Y para el tercero, ya se hablaba de los planes definitivos. Convertir el edificio en un centro comunitario y un pequeño museo de memoria. La idea había surgido de Michael, pero Daniel la había abrazado de inmediato. Que lo que se escondió aquí bajo tierra se transforme ahora en algo que enseñe, que recuerde, había dicho una tarde mientras recorrían los pasillos aún cubiertos de andamios. Michael asintió. Que el dolor del pasado se convierta en la fuerza del presente. Cada rincón del edificio parecía tener su propio ritmo de resurrección. En el ala norte, donde antes se apilaban los restos oxidados de máquinas, se construyeron apartamentos modestos para familias necesitadas. Daniel se encargó personalmente de revisar cada habitación. Quería que nadie pasara frío, que los techos resistieran la lluvia, que las paredes fueran limpias y cálidas. Recordaba los inviernos en su vieja habitación alquilada, el aire helado que se colaba por las grietas, el sonido de los ratones corriendo por las tuberías. Prometió que en este nuevo hogar nadie volvería a vivir así. En el ala sur, un grupo de arquitectos y artistas locales trabajaba en el futuro museo. No querían que fuera un espacio lujoso ni solemne, sino un lugar de reflexión y de vida. Las vitrinas no albergarían los cuadros originales. Todos habían sido devueltos a las familias, pero sí copias, fotografías y testimonios. También habría objetos donados por descendientes de las víctimas, cartas, instrumentos, diarios. El propósito era claro: contar la historia sin esconderla, para que nadie olvidara cómo el silencio y la codicia habían enterrado la belleza durante tanto tiempo. Daniel asistía a cada reunión, aunque muchas veces se sentía fuera de lugar. No era hombre de grandes palabras ni de estudios, pero todos lo escuchaban con respeto. Lo consideraban el alma del proyecto, el símbolo de que la redención era posible. Cada vez que alguien lo felicitaba, él respondía con humildad: «Yo solo abrí una puerta. Los que están haciendo el milagro son ustedes». Pero todos sabían que sin su coraje, el gigante dormido seguiría hundido en la oscuridad. Las semanas se sucedieron y el edificio empezó a cambiar no solo por fuera, sino también por dentro. Donde antes había miedo y ruina, ahora había esperanza. Daniel lo notaba incluso en su propia forma de andar. Más erguida, más tranquila. Dormía mejor, respiraba sin la opresión de la culpa. En las noches, cuando el silencio se adueñaba del lugar y los obreros se habían ido, caminaba por los pasillos iluminados por las nuevas lámparas y pensaba en todo lo que había pasado. Recordaba el día del remate, cuando todos lo miraban como a un loco, y sonreía con una mezcla de incredulidad y gratitud. Si alguien le hubiera dicho entonces que aquella compra desesperada lo llevaría a cambiar vidas, no lo habría creído. El pueblo entero se contagió del espíritu de la fábrica. Los comercios locales revivieron,
Los cafés se llenaron de visitantes que venían a ver los avances, y los periódicos hablaban del milagro de Westbrook. Las familias que habían recibido parte del arte recuperado enviaban cartas desde Europa, Israel y América Latina. Algunas de esas cartas llegaban con fotografías, retratos de abuelos que habían sobrevivido al horror, niños sonriendo junto a los cuadros devueltos, familias reunidas ante esculturas que habían pertenecido a sus antepasados. Daniel guardaba todas esas cartas en una caja de madera que mantenía sobre su escritorio. Decía que eran los verdaderos tesoros del edificio. Un día de mayo, mientras el sol doraba los ladrillos recién restaurados, Michael llegó con una noticia. La fundación quiere organizar una ceremonia oficial para la reapertura, le dijo. Será dentro de 2 meses. Vendrán representantes de las familias, del museo y también periodistas. Y quieren que usted sea quien hable primero. Daniel se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en el suelo. No sé si sabré qué decir, murmuró. Michael le puso una mano en el hombro. Solo diga la verdad. Eso siempre basta. Los preparativos comenzaron de inmediato. El pueblo entero se implicó. Las mujeres cocinaron para los obreros, los jóvenes ayudaron a limpiar los alrededores, y los niños, guiados por Lily, decoraron las ventanas con flores de papel. La fábrica ya no parecía un edificio industrial, sino un organismo vivo, un corazón que latía al ritmo de las manos que lo reparaban. Llegó el día de la inauguración. El cielo estaba claro, el aire fresco y perfumado de flores. Una multitud se congregó frente al portón principal, ahora pintado de un azul profundo que reflejaba la luz del mediodía. Daniel y Lily esperaban en el escenario improvisado junto a Michael y varios representantes del museo. Entre el público había vecinos, periodistas y también rostros llegados de lejos, algunos con lágrimas en los ojos al contemplar el edificio que había guardado las huellas de sus familias durante tanto tiempo. Cuando le tocó hablar, Daniel sintió que las palabras se le agolpaban en la garganta. Tomó aire y miró al público, luego al edificio y finalmente a su hija. Cuando compré esta fábrica, comenzó, todos pensaron que había perdido la cabeza. Y quizá no se equivocaban. Solo quería un techo para mi hija y una oportunidad de empezar de nuevo. No sabía que dentro de estas paredes dormía algo más que polvo y recuerdos. No sabía que aquí, bajo la oscuridad, latía una historia que esperaba ser contada. Su voz se volvió más firme. No descubrí un tesoro, descubrí la memoria, y aprendí que hay riquezas que no pertenecen a quien las encuentra, sino a quienes las perdieron. Hoy este edificio ya no guarda secretos. Guarda esperanza, trabajo y vida. Y todo eso, amigos, no lo hice yo solo. Lo hicimos todos. El aplauso fue largo y cálido. Michael subió al escenario y lo abrazó, mientras Lily se aferraba a su brazo con una sonrisa radiante. Detrás de ellos, el edificio parecía respirar, lleno de luz, de voces, de futuro. Las semanas posteriores a la inauguración fueron las más felices de su vida. La fábrica, ahora rebautizada como Centro Comunitario y Museo de la Memoria Westbrook, se convirtió en el alma del pueblo. Por las mañanas, Daniel ayudaba a mantener los talleres y las instalaciones. Por las tardes, daba la bienvenida a los visitantes que venían de todas partes. Le gustaba escuchar las historias de los sobrevivientes, de los descendientes, de los jóvenes que aprendían allí por primera vez lo que había sucedido en aquella época. Y cada vez que alguien le agradecía, él solo respondía con humildad. Yo solo abrí una puerta. Lily asistía a las clases que se impartían en una de las nuevas salas. Había aprendido a tocar el violín gracias a uno de los instrumentos que la fundación había donado en homenaje a las familias. Su música llenaba los pasillos en las tardes tranquilas, una melodía suave que parecía sanar las heridas del pasado. Daniel solía escucharla desde la distancia, sentado en las escaleras, y pensaba que tal vez aquel era el sonido de la redención. Con el paso del tiempo, la Westbrook dejó de ser la fábrica del horror para convertirse en un símbolo de renacimiento. Visitantes de distintos países acudían a verla, y los periódicos hablaban de cómo un hombre y su hija habían transformado el legado del dolor en un monumento a la vida. Pero para Daniel, más allá de los reconocimientos, lo importante era otra cosa. Cada noche, cuando cerraba las puertas y miraba el edificio iluminado, sentía paz. Una paz tan profunda que parecía abrazar no solo su presente,
sino también su pasado. Y así, mientras el sol se ocultaba tras los montes y las luces de la fábrica encendían el horizonte, Daniel comprendió que el gigante dormido ya no dormía más. Había despertado para quedarse, respirando junto a los hombres y mujeres que ahora lo llenaban de vida, recordando el dolor, sí, pero también celebrando la esperanza. Porque al fin y al cabo, había aprendido que la verdadera redención no está en olvidar, sino en transformar el recuerdo en un faro que guíe a los demás hacia la luz. Habían pasado casi 2 años desde aquel primer día en que Daniel Harper cruzó los portones oxidados de la vieja fábrica Westbrook con su hija de la mano. 2 años que habían cambiado no solo su vida, sino la del pueblo entero. Y quizás, pensaba a veces, la de muchas personas más allá de sus fronteras. El edificio, antes una ruina olvidada y cubierta de polvo, era ahora un faro que brillaba en medio de las colinas, con las luces encendidas todas las noches y el eco de voces y risas saliendo por sus ventanas abiertas. Nadie lo llamaba ya el gigante muerto. Para todos era el corazón del valle. Daniel se había acostumbrado al ritmo de su nueva vida, un ritmo más tranquilo, más lleno de propósito. Cada mañana, al despertar, el primer sonido que escuchaba era el de la música que provenía del salón comunitario. A veces eran niños practicando violín o piano, otras, los mayores ensayando coros o lecturas. Aquellos sonidos que en otro tiempo habrían parecido extraños dentro de una fábrica, se habían convertido en la respiración misma del edificio. La estructura de hierro y ladrillo, que en su día albergó el ruido de las máquinas, ahora contenía el murmullo de la vida. Lily, que ya tenía 9 años, había crecido junto a aquella transformación. Su mundo entero se extendía entre las paredes del centro comunitario, los jardines que había ayudado a plantar y los pasillos donde corría entre las risas de otros niños. Estudiaba en una pequeña escuela cercana, pero cada tarde regresaba para tocar su violín en el museo, acompañando con sus notas suaves las visitas de quienes venían de lejos. Muchos la reconocían por las fotografías que circulaban en los artículos de prensa. La niña que ayudó a cambiar la historia de un pueblo, la llamaban. Ella se reía de esos títulos, pero a Daniel se le llenaban los ojos de orgullo cada vez que la escuchaba. Aquel día, el aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la madrugada, y las hojas de los árboles brillaban con gotas que reflejaban el sol naciente. Daniel caminó por el patio del edificio con una taza de café en la mano, saludando a los voluntarios que llegaban temprano. A lo lejos, el letrero de hierro en la fachada principal relucía con letras nuevas: Centro de Memoria y Esperanza Westbrook. Se detuvo un momento para observarlo. Cada vez que leía esas palabras, sentía una punzada de emoción. Le recordaban todo lo que había pasado: el miedo, la duda, la tentación y finalmente la elección correcta. Esa mañana debía reunirse con Michael Rothschild, que había llegado desde Nueva York para revisar los avances del nuevo proyecto que la fundación planeaba financiar, una expansión del museo dedicada a la educación de los jóvenes. El plan incluía talleres, bibliotecas y residencias para estudiantes de historia y arte. Michael había insistido en que Daniel debía seguir al frente de todo. «Usted es el alma de este lugar», le había dicho en una carta. «Sin su visión, la fábrica no habría renacido. Queremos que siga guiándola, no como un símbolo, sino como un hombre que ha demostrado que la integridad puede construir lo que el dinero jamás lograría». Daniel esperó a Michael en el vestíbulo principal, que aún conservaba parte de su antigua estructura de metal. Las columnas restauradas brillaban bajo la luz que se filtraba por los ventanales. En una de las paredes colgaban las fotografías de las obras recuperadas, acompañadas de los nombres de las familias a las que habían sido devueltas. Cada vez que pasaba por allí, Daniel se detenía un instante frente a la carta original de Arthur Klein, ahora enmarcada tras un cristal. Aquel texto seguía conmoviendo a todos los que lo leían. Muchos visitantes dejaban flores o mensajes junto al marco, agradeciendo el valor del hombre que había escondido las obras y del que las había revelado. Cuando Michael llegó, traía el mismo aire tranquilo de siempre. Se saludaron con un abrazo sincero, y durante la caminata por el edificio, hablaron de los nuevos planes. «Queremos que esto sea un lugar donde los jóvenes aprendan lo que significa la memoria», dijo Michael, mientras observaba el grupo de niños que jugaban en el patio.
No solo la memoria del dolor, sino la de la dignidad. Lo que usted hizo aquí, Daniel, no fue solo devolver arte, fue devolver humanidad. Daniel bajó la vista, algo incómodo con las palabras. Yo solo hice lo que debía, respondió. Cualquiera con un poco de conciencia habría hecho lo mismo. Michael lo miró con una sonrisa. Tal vez, pero no todos lo habrían hecho cuando el precio era tan alto. Caminaron hasta el ala del museo. Allí, un grupo de estudiantes universitarios tomaba notas frente a las vitrinas que exhibían documentos históricos. Una joven levantó la vista y reconoció a Daniel. Le pidió una foto y él accedió, aunque siempre le resultaba extraño posar. No se veía como un héroe ni como un ejemplo. A veces pensaba que su historia se había engrandecido más de lo que merecía. Sin embargo, sabía que el mensaje trascendía a la persona. Lo importante no era su nombre, sino lo que había simbolizado aquella decisión. La posibilidad de redimirse haciendo lo correcto, incluso cuando nadie mira. Después del recorrido, Michael lo invitó a sentarse en la cafetería recién inaugurada. Desde las ventanas se veía el jardín donde Lily y sus amigos habían plantado rosales meses atrás. No puedo dejar de pensar, dijo Michael mientras removía el café, en cómo un acto tan simple, una llamada telefónica, pudo cambiar tanto. Si usted hubiera elegido el silencio, todo esto seguiría enterrado. Daniel asintió lentamente. A veces pienso en eso, en cómo la vida nos pone frente a puertas cerradas y lo que elegimos hacer con ellas. Yo abrí una, pero no imaginé lo que habría detrás. Se quedaron en silencio unos instantes, escuchando las risas que venían del patio. Daniel pensó en el túnel que había cruzado aquella noche, en el aire helado y en los cuadros que lo observaban desde la oscuridad. Aquel recuerdo no le producía ya miedo, sino una especie de respeto solemne. El pasado, comprendió, no se borra, pero puede iluminar el camino si uno tiene el valor de enfrentarlo. Las tardes eran sus momentos preferidos. Cuando el sol descendía y teñía las paredes de tonos anaranjados, el centro adquiría una calma especial. Los visitantes se iban, los obreros guardaban sus herramientas, y el eco de los pasos se mezclaba con los sonidos de la ciudad a lo lejos. A esa hora, Daniel solía subir a la terraza con una manta y un libro, mientras Lily practicaba con el violín. El viento traía su música hasta donde él se sentaba, y le gustaba cerrar los ojos y escuchar. Aquellas notas le recordaban que la vida, pese a todo, seguía ofreciendo belleza incluso después del dolor. Una tarde, mientras ella tocaba, se le acercó una mujer mayor, apoyada en un bastón. Venía acompañada por un joven que la ayudaba a caminar. Daniel la reconoció. Era una de las descendientes de las familias que habían recuperado su herencia. La había visto durante la inauguración, pero no habían hablado desde entonces. Señor Harper, dijo la mujer con voz temblorosa, vine a darle las gracias una vez más. La pintura de mi abuelo está ahora en nuestro hogar, y cada día la veo como si él regresara a nosotros a través de ella. Daniel se levantó y la ayudó a sentarse. Ella sacó una fotografía antigua de su bolso. Un salón elegante con una pintura al fondo, y delante de ella una familia sonriendo. Usted devolvió algo más que un cuadro, continuó. Nos devolvió el orgullo, la historia. Eso no se puede pagar. Daniel no supo qué decir. Apretó la mano de la mujer y asintió, con la garganta apretada. Gracias a usted por recordarlo, murmuró. Cuando se marchó, él permaneció un rato en silencio, observando la foto que ella había dejado sobre la mesa. Entendió entonces que el valor de sus actos no estaba en los titulares ni en los reconocimientos, sino en los pequeños gestos de quienes habían recuperado una parte de sí mismos. Los meses siguientes estuvieron llenos de nuevas actividades. Se organizaron exposiciones, conferencias y visitas escolares. La fábrica se había convertido en un símbolo de transformación y esperanza. Periodistas de Europa y América Latina llegaban para escribir sobre la historia de aquel hombre y su hija, que habían encontrado un tesoro escondido y lo habían devuelto al mundo. Pero Daniel, que nunca se sintió cómodo ante las cámaras, se limitaba a hablar lo justo, siempre con la misma frase. Lo que vale no es lo que encontramos, sino lo que hicimos después. Lily, entretanto, florecía como una planta en primavera. Tocaba el violín con pasión y ayudaba a los más pequeños a aprender. Su risa llenaba los pasillos,
y su presencia se había vuelto parte del alma del edificio. A veces, Daniel la observaba en silencio y se preguntaba si algún día ella comprendería del todo la magnitud de lo que habían vivido juntos. Quizá no era necesario. Bastaba con que creciera sabiendo que la honestidad, aunque parezca un camino difícil, siempre conduce a la libertad. Una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a cubrir el patio y el aire traía el primer frío, Daniel recibió una carta inesperada. Venía del Museo de Washington. En ella, el director agradecía formalmente su contribución y le comunicaba que una de las salas permanentes llevaría su nombre, Sala Harper Klein, en honor a quienes, separados por el tiempo, unieron su valor para devolver la verdad a la luz. Daniel leyó esas palabras en silencio, con una mezcla de asombro y pudor. No se sentía digno de ese honor, pero sabía que no podía rechazarlo. Era un tributo no solo a él, sino a todos los que habían elegido el camino del bien. Esa noche le contó a Lily sobre la carta. Ella sonrió con entusiasmo y lo abrazó. «Papá, eso significa que tu nombre estará en un museo para siempre». Él acarició su cabello y le respondió con ternura. «No, mi nombre no, el nuestro, porque sin ti nunca habría tenido el valor de abrir esa puerta». Pasaron los años y la vida siguió su curso. Daniel envejeció lentamente, con la serenidad de quien ha hecho las paces con el mundo. El centro comunitario continuó creciendo, y Lily, ya una joven mujer, decidió estudiar historia del arte para seguir el legado de su padre. Cada verano regresaba al pueblo para dirigir talleres y organizar exposiciones en la fábrica. El edificio, que en otro tiempo fue un símbolo de ruina, se convirtió en el testimonio vivo de que el pasado, cuando se enfrenta con verdad y compasión, puede transformarse en algo luminoso. En una de esas tardes, mientras el sol caía sobre las colinas, Daniel salió al jardín y se detuvo frente a las flores que Lily había plantado años atrás. Las tocó con cuidado como si fuesen algo frágil. La fábrica respiraba a su alrededor, llena de voces y de vida. Cerró los ojos y escuchó la música que venía del interior. Era Lily, tocando una pieza que él ya conocía de memoria. Una melodía suave, llena de gratitud. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel día del remate, en cómo un hombre sin nada había encontrado el valor de hacer lo correcto, y en cómo ese acto había cambiado tantas vidas. Comprendió que el verdadero legado no estaba en los edificios ni en las obras, sino en los corazones transformados. Y mientras el viento movía las ramas de los árboles y el sol se desvanecía lentamente, supo que el silencio que una vez habitó en los sótanos de la fábrica se había convertido, por fin, en una voz de esperanza que nunca dejaría de escucharse. Porque algunas historias, pensó, no terminan cuando se cierran las puertas. Comienzan cuando alguien decide abrirlas. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mira también los otros videos del canal y comparte este con tus amigos.